Muchas veces nos acostumbramos a la idea de hacernos responsables de ciertas acciones, como por ejemplo cuando hacemos algo bonito por alguien, para un amigo, para un familiar, para un vecino, para un compañero de trabajo, cuando tenemos una respuesta positiva hacia esa persona. Pero no nos hacemos responsables cuando tenemos una respuesta negativa hacia esa persona. Nos hacemos responsables cuando vamos a hacer un viaje por carretera y llevamos el carro a que lo revisen para asegurarnos de que todo está bien, planeamos para que todo salga pues de la mejor forma, pero en el momento en que vamos en la carretera tomamos la decisión de pasarnos un carro que según nosotros está yendo demasiado lento. A partir de esa acción se genera un accidente y ahí muchas veces una persona no asume esa responsabilidad, sino que intenta culpar a la otra persona. Cada acción, sea positiva o sea negativa, tiene una forma de encaminar y de llevar nuestro camino. Una acción, un pensamiento, un sentimiento están alojados en una intención y una intención está debajo de una causa y un efecto, ¿cierto? Entonces, si yo ejecuto una acción, no puedo pensar que no voy a obtener un efecto de esa acción. Y eso lo podemos ver como cuando éramos pequeños. Entonces nos decían, no meta la mano a la olla caliente que se quema, no coja ese animalito del suelo que la puede picar, no se meta por ahí que se puede caer. Uno ya tenía una intención, ¿cierto? Y había una causa y un efecto, hay una experiencia. Entonces uno metía la mano, experimentaba, se quemaba. Uno cogía el animalito, experimentaba, lo picaba. Uno se metía por donde no era, se caía, se aporreaba, ¿cierto? Entonces, a partir de una experiencia. A partir de esa experiencia se genera un aprendizaje y uno ya no es tan fácil que volviera a cometer ese mismo error porque uno ya era consciente de que había una causa y que había un efecto. Pero ¿qué pasa en muchas situaciones y qué pasa con la personalidad? Que muchas veces una sola experiencia no basta para la personalidad. La personalidad hay veces necesita equivocarse y repetir una experiencia una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay quienes se amayan 10, 30, 40, 50 veces viviendo una misma experiencia y quizás esa es la forma en la que ellos sienten que de alguna forma están aprendiendo. Acuérdense que la personalidad está comandada solo por los cinco sentidos, entonces es como un caballito, solo lo que ve a través de esas cuenquitas que le tapan los ojos. No es capaz de ver más allá porque está simplemente siendo comandado por esos cinco sentidos. Entonces ustedes podrán decir, pero entonces Cata nos habla del alma y nos habla de la personalidad, que son cosas diferentes y obviamente el alma es buena, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el alma no protege a la personalidad para que no cometa tantas veces el mismo error? Ese es el objetivo del alma. El alma crea la personalidad para que se vaya purificando. Quienes creemos como que hay varias vidas, el alma crea diferentes personalidades en cada vida y de esa forma se va purificando, ¿cierto? Para quienes de pronto no crean en esto, entonces podría venir siendo lo mismo. El alma crea una personalidad para que se vaya purificando a lo largo de su vida. ¿Qué pasa? El alma siempre, siempre nos está diciendo que tenemos que purificar, pero de pronto hay quienes estamos de pronto muy dormidos o hay quienes estamos despiertos y sabemos que tenemos que cambiar, pero aún así no lo hacemos. Entonces, de cierta forma, seguimos dormidos. Pero el alma siempre, siempre nos está hablando, aun cuando no queramos escuchar. Entonces a eso es lo que yo le llamo como estar dormido y creo que todos hemos pasado en algún momento de la vida por ese estado, ¿cierto? Como les decía, incluso hay momentos de la vida en el presente en que uno puede seguir dormido ante ciertas circunstancias. Como por ejemplo alguien me decía en estos días, es que yo no soy capaz de mantener mis relaciones duraderas, relaciones de amistad, no pude mantener pues como una relación de pareja, la relación con mis compañeros de trabajo pues como que no funcionan y no entiendo pues si esa es mi forma de ser, no entiendo por qué no me aceptan. ¿Qué pasa? Que de pronto en el caso de esta persona que su emoción es, que no sabe controlar es la ira, que no sabe gestionar esa emoción, entonces digamos que es una persona que constantemente se está mostrando con una actitud negativa en su entorno y obviamente pues el entorno no va a querer estar en ese círculo y empieza a distanciarse. Aún así, esta persona, digamos,
que no tendría como derecho a quejarse de esta situación porque está en un ciclo karmático, ¿cierto? Está generando una acción hacia otras personas y eso está regresando, ese efecto de esa acción está regresando a esa persona. Entonces digamos que esa persona todavía está siendo comandada por sus 5 sentidos. Solo cuando empezamos a entrar en introspección, cuando empezamos a observarnos, pero observarnos de verdad, con una conciencia plena de eso que tenemos que mejorar, que tenemos que modificar, esa es la única forma en que podemos como que cambiar como que nuestro camino, mejorar y vivir de una forma más armoniosa. En el episodio 1 yo les hablaba de un 90% y de un 10%. Entonces, yo tengo algo que sé que tengo que cambiar, ¿cierto? Una actitud frente a algo. Y puede haber un 90% de mí que dice, no, yo me voy a quedar así, yo sigo viviendo mi vida así, el que me quiera aceptar así, que me acepte, y el que no, chao. Pero hay una conciencia, ya generé una conciencia y es ese 10%, ya escuché por allá mi alma que me dijo, mira, Cata, si vos cambias esto, es posible que tu vida se vaya por otro camino y puedas vivir mejor. Entonces, digamos que cuando uno empieza a escuchar más esa voz interna, cuando empieza a escuchar más el alma, es mucho más posible que esa alma, ese 10% empiece a generar más peso y a tener más valor, aun cuando hay un 90% de mí que se resiste a generar ese cambio. ¿Qué pasa? Que para generar ese cambio hay 2 cosas. Primero, el libre albedrío. Uno es libre de tomar la decisión si uno quiere evolucionar, estar en otro nivel. Y hay otro que es la voluntad. Si yo no tengo voluntad, me lo puede decir el alma, me lo puede decir un familiar, me lo puede decir mi mejor amiga, mi mejor amigo. Si yo no hago eso consciente y yo no tengo esa voluntad, esa capacidad para decir voy a cambiar, pues sigo actuando de acuerdo a mi personalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la forma en que funciona el karma. El karma se mueve de forma invertida. Por ejemplo, si yo voy a robar, yo no le voy a generar un karma a la persona a quien yo voy a robar. El karma me lo voy a generar a mí misma. Yo estoy ejecutando una acción y de esa acción va a surgir un efecto en mí. Entonces, por ejemplo, también otro caso, cuando una persona, un empleado, quiere tomar una ventaja de una forma mal hecha en su empresa, en la empresa para la que trabaja, con su jefe o con algún compañero, o una persona quiere tomar ventaja frente a otra para obtener algún beneficio personal, siempre va a experimentar la intención de que otras personas quieren tomar ventaja de esa persona. Asimismo, cuando una persona se muestra como que quiere amar a otras, entonces va a experimentar esa intención de que otras personas lo quieren amar. Y así también, por ejemplo, cuando una persona juzga sin consideración, entonces va a experimentar esa intención de que otras personas lo están juzgando. Y ahí quiero detenerme un poquito. Juzgar. Juzgar no es una función del alma, es una función de la personalidad, ¿cierto? El alma crea la personalidad para que purifique esa actitud de juzgar a una situación, a una persona. Ahora, no significa que yo no pueda actuar de una forma apropiada frente a una situación. Sí, puedo hacerlo, pero siempre hay que discernir. Cuando yo me permito ver cualquier aspecto de la vida sin dejarme involucrar en esas emociones negativas, simplemente observando, quizás experimentando, pero alejándome de cualquier aspecto negativo que haya ahí, vivo liviano, vivo libre de karma y vivo más tranquilo, vivo más tranquila, ¿cierto? Entonces uno ve, experimenta, pero no responde de forma negativa y ahí soy libre. Bien dice el dicho que lo que recibo del mundo es lo que yo le doy al mundo. Espero que esto les dé como una perspectiva diferente o amplíe el panorama de lo que significa el karma y nos vemos en un próximo episodio. Chao.